Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo renacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Así nos dio plena, a ver, leamos juntos y fuertes esa parte. Así nos dio plena, hermanos, qué suave. A ver cómo dice, así nos dio la plena. Ahora sí les creo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, esta mañana de día domingo por permitirnos estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú tienes a cada uno de los servidores en este lugar, Señor. Desde el que canta, el que ministra, el que cuida niños, el que parquea los vehículos, Señor. Así cada hermano, Señor, que está sirviendo, lo hace para honra y gloria tuya. Ahora, Señor, reunidos esta mañana, te damos gloria y honra porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también, Señor, te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra, la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados míos. Si hubiese alguna silla vacía en la parte de adelante, sería genial que la llenáramos, porque veo que ya no hay sillas disponibles. Ok, estamos delante de una de las cartas más maravillosas escritas por un hombre, hermanos, a quien Dios sin duda ha utilizado muchísimo. El nombre de este hombre es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue llamado por Dios y fue uno de los primeros discípulos. Él dio testimonio a sus hermanos dieron testimonio de Jesús a él, y él pues fue llamado por el Señor. El Señor vio a Pedro y le dijo que lo haría pescador de hombres. Pedro, un personaje muy misterioso, un personaje que al parecer tiene un amor tremendo por el Señor y una fidelidad grande por él, que es celoso por el Señor, pues, pero al final vimos cómo Satanás pide a Dios por la vida de Pedro para poderlo zarandear. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido. Quiero que repita esa frase después de mí. Os ha pedido. Ok, le dice el Señor a Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado. Pero el Señor le dice a Pedro, pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ok, mire, esto es bien interesante, porque Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y eso nos enseña, hermanos, que Satanás no puede hacer nada en contra de un creyente si Dios no se lo permite. ¿Está conmigo? Satanás tiene que pedir permiso para tocar a un creyente, para tentarlo, para pretender hacerlo caer. De hecho, tenemos el ejemplo de Job, como en la palabra de Dios se nos enseña que los hijos de los hombres, los hijos de Dios subieron a la presencia de él, y vemos claramente cómo Satanás iba entre cada uno de ellos y le pide permiso al Señor para poder tocar la vida de Job. Ustedes se recuerdan, en los primeros capítulos del libro de Job, le dice, ¿verdad? Satanás a Dios, ¿me permites tocarlo? Y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, sí, es verdad todo eso, pero él nada de eso fuera si tú no lo tuvieras bendecido, si tú no le hubieras dado todo lo que le has dado. Y le dice Satanás al Señor, dame permiso tocarlo y verás cómo en tu misma presencia este hombre va a blasfemar. Y el Señor autoriza a Satanás, hermano, poder tocar la vida de Job, la salud, más bien dicho, su cuestión material como la salud, el dinero, la vida de sus hijos, pero Dios le dice a Satanás, no vas a tomar su vida, eso sí no lo vas a hacer. Entonces podemos ver cómo el Señor nos enseña que nadie puede venir a la vida de un creyente, ni hombre, ni mujer, ni hueste de maldad alguna, hermanos, que quiera tocar a un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Así que nosotros no podemos quejarnos ante los acontecimientos que vengan a nuestra vida, porque la Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, por un lado, y por otro lado, no debemos quejarnos porque la misma Biblia enseña
que aunque vengan tempestades, tribulaciones, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, podemos decir en un primer punto, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso tiene el control de todo, hermano, incluso de las acciones o pretensiones de Satanás en contra de la vida del creyente. Entonces, hermano, ese es Pedro, un hombre, un personaje muy misterioso por ciertos momentos, un hombre que aparentemente tiene una entrega total a Dios, un hombre fiel, pero al final pues viene siendo un humano más, un hijo de Dios, sí, pero expuesto a las tentaciones y a las debilidades de este mundo. Pedro, hermanos, en su ministerio tuvo muchas fallas, en su camino del servicio del Señor tuvo muchas fallas. Igualmente, en su momento, Pablo le replicó su doble personalidad al decirle, ¿verdad? Bueno, tú cuando estás con los gentiles te comportas como gentil y cuando estás con los de la ley te comportas como un judío, y eso no es correcto. Pero también, hermanos, vemos a un Pedro cuando él se convierte, ya cuando él crece en el Señor, vemos a un hombre más pasivo, más tranquilo, un hombre que demuestra su entrega al Señor a través de las pruebas. Porque muchos de nosotros, hermanos, juramos amor eterno a Dios. Juramos que le vamos a seguir, que le vamos a servir. Hemos ido a campamentos, a encuentros, hemos ido a cuestiones de pareja, nos han dado consejería. ¿Qué no han hecho con nosotros? Y en muchas de esas ocasiones que hemos tenido, nos hemos comprometido y hemos dicho, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser un hombre diferente, ahora voy a ser un gran servidor de Dios. Hoy me comprometo. Y a la vuelta de la esquina, pues nos estamos apachurrando. Claro, esos son los que no han venido. Todos los que estamos aquí somos fieles al Señor. No nos apachurramos. Amén, hermano. Entonces, Pedro en un momento fue así. Pero ya después de la prueba, de la tentación y de las dificultades que él supo llevar, hermanos, al final, pues él demuestra ahora sí que es un hombre fiel, un hombre que teme al Señor. Esto debemos considerarlo porque muchas veces nosotros vamos a hacer así, que vamos a presumir un amor grande hacia el Señor, que vamos a presumir un servicio grande. Pero, hermanos, las pruebas, las tentaciones y todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida, si nosotros las vencemos en el nombre de Jesús y permanecemos firmes hasta el final, entonces verdaderamente habremos demostrado que somos fieles al Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender, hermano? El apóstol Pedro escribe estas cartas preciosas. El apóstol Pedro, las únicas escrituras que a él se le atribuyen son primera carta del apóstol Pedro y segunda carta del apóstol Pedro. ¿A quién va dirigido? Bueno, va dirigida a las iglesias que fueron esparcidas debido a la voluntad de Dios y a las persecuciones que sufrieron. Veamos los destinatarios de estas cartas, por favor. Veamos capítulo 1, versículo 1 de primera carta del apóstol Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, tratemos de tener contexto. En primer lugar, el autor de la carta, el apóstol Pedro, un hombre a quien Dios llamó y le dijo que lo haría pescador de hombres. De los primeros apóstoles convertidos, un hombre misterioso al principio por una fidelidad que mostró, pero en el camino tropezó lamentablemente. Pero también podemos ver un hombre líder de la iglesia, un hombre que entendió luego de la ascensión de Cristo qué significa ser fiel y obediente al Señor, ya que tenemos el testimonio de que él, aunque no fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, pero sí fue, hermano, aquel que lideró los primeros sermones. De hecho, Lucas le dedica los primeros capítulos, 11 primeros capítulos, 12 capítulos del libro de los Hechos, hablando solo de las obras que el Espíritu Santo hizo a través de él. La autoría de la carta es genuina, no hay duda alguna que él fue el autor y escritor de la carta de Primera de Pedro, porque la introducción dice Pedro, apóstol de Jesucristo, hermanos, y esa introducción a la carta es lo que da veracidad que él fue el autor. A los dirigidos dice en el versículo 1, si usted trajo Biblia y va leyendo conmigo o va leyendo en la pantalla, dice que los dirigidos
o a los destinatarios son los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos aquellos creyentes que de alguna manera fueron dispersos por todas estas zonas y hermanos a quienes Pablo también les habló del evangelio. Por ejemplo, ahí menciona una iglesia, la iglesia de Galacia. Recordémonos que la iglesia de Galacia fue una iglesia o una comunidad de creyentes, hermanos, aperturada por el apóstol Pablo. Entonces, a todas estas comunidades, Pedro les escribe esta primera carta. Y de ellos dice lo siguiente. ¿Qué dice de ellos, hermanos? Versículo 2, primera parte. ¿Qué dice de ellos, hermanos? Elegidos según la presencia de Dios. Mire qué bonito esto, hermano. Porque dice elegidos según la presencia de Dios. Y eso quiere decir, hermanos, que a todos estos a quienes Pedro les está escribiendo, son personas, hermanos, que han buscado el camino del Señor, pero no lo han hecho por voluntad propia, sino que el Señor Jesucristo los ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esto es importante señalar porque dice, hermanos, la primera parte es elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Bueno, que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes, hermanos, no estamos aquí porque nosotros queremos. No somos cristianos porque nosotros lo decidimos, sino que damos gracias a Dios que somos creyentes y estamos en este lugar porque la misericordia de Dios así lo ha permitido. La primera parte dice elegidos. Dígale que está la par suya, tú eres un elegido, dígale. Eres un elegido por Dios. ¿Y en qué consiste la elección o la predestinación? Bueno, la elección consiste, hermanos, en que el Padre, gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, dentro de los condenados, elige a un grupo para salvarlos. Eso quiere decir la palabra elegidos. Este tema confunde a muchos, porque dice, ¿verdad? O sea que el Señor a uno los elige y a otros los condena. No, hermano. Hagamos una dinámica. Supongamos, hermanos, que todos los que estamos acá, esta mañana, toditos los que estamos acá, representamos la totalidad de humanos que hay en el universo. ¿Me doy a entender, iglesia? Los que están platicando ahí atrás, ¿me entendieron? Ok. Vea esto. Imaginémonos que todos los que estamos aquí somos el total de personas que habitan la humanidad. La Biblia enseña, a ver, maestros de escuela bíblica, ¿qué enseña la Biblia? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos los que estamos aquí representamos la humanidad o el total de habitantes que hay en el mundo, todos estamos condenados. Diga conmigo, destituidos. Todos estamos destituidos, porque todos hemos pecado. Ahora bien, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces la humanidad entera, desde el primer humano hasta el humano que está naciendo ahorita, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Por medio de una doctrina que se llama, o por la razón de lo que enseña la doctrina de la imputación del pecado. ¿Y en qué consiste la doctrina de la imputación del pecado? Bueno, que todos los que nacen de Adán y Eva traemos el pecado en nuestra humanidad. Amén, hermanos. Entonces todos estamos condenados. ¿Y qué hace el Señor, Dios Todopoderoso? De la totalidad de humanos que habemos acá, hermano, Él decide elegir. Voy a elegir a Ángel Pérez, voy a elegir a la Rosita, voy a elegir al pastor Guido porque es humilde. ¿De dónde, verdad? Sí, voy a elegir a Efraín, voy a elegir a Daniel, a Fernando. ¿Y qué pasa con los demás, hermano? ¿Dios los condena? No, ya estamos condenados. La humanidad entera está condenada. Pero el Señor viene y elige a un grupo de todos los condenados que habemos en el mundo y los toma para Él. Ahora yo pregunto, ¿qué ha de ver el Señor en aquellos que Él elige? ¿Qué cree usted que ve, hermano? Una sola palabra. ¿Qué cree usted que ve el Señor? ¿O cuáles son los parámetros que Él toma para elegir a un grupo dentro de los que ya están condenados? Lo primero que tiene que tener usted para poder agradarle al Señor y Él lo puede elegir a usted, ¿qué tiene que ser, hermano? Nada, hermano. Si no tenemos nada bueno.
Hablando los seres humanos en su totalidad. Vean que está la par suya. Tiene cara de bueno, pero es malacate, hermano. Vean que está aquí arriba. Peor, hermano. Dios no ve nada en nosotros. ¿Qué va a ver, hermano? Levante la mano aquí, hermanos, si hay alguna persona que se considera que Dios le vio algo bueno y por eso lo eligió. Levante la mano, se la vamos a arrancar. Hermano, no tenemos nada bueno. Porque somos pecadores. Y el Señor no se asocia con el pecado, hermano. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son, hermano, los puntos o lo que el Señor considera para elegirlo a usted? Nada. Porque usted y yo no tenemos nada que pueda, hermanos, agradar o soportar o tolerar la ira de Dios. En cambio, Jesucristo sí, porque Él es santo, 3 veces santo. Y el Padre halló gracia en el Hijo, y es por eso que el Hijo murió por cada uno de nosotros, para salvarnos y llevarnos un día a su presencia, donde estaremos eternamente y para siempre. ¿Cuántos elegidos dicen amén, hermano? Gloria al Señor por ello, hermano. Entonces el Señor elige por amor, por misericordia. No quiero llevarlos a los textos porque no vamos a terminar ahora. Entonces por eso es que Pedro le dice a los creyentes, a los que él dirige la carta, ¿cómo les dice, hermanos? Versículo 2. No se oye, hermanos. ¿Cómo les dice? Elegidos les dice. Pero no según, hermanos, la sabiduría de ustedes, la santidad de ustedes, sino según la presencia de Él. ¿Y qué es la presencia del Señor? La presencia, hermanos, es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Es la presencia de Dios. O sea, Él ya conoce, hermanos, quiénes son aquellos que por su misericordia son elegidos para vida eterna. Continuemos explicando el versículo. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos eligió el Señor? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Primero nos eligió en santificación, o sea, nos apartó para Él. Número 2, Él lo hizo, hermano, para que nosotros obedeciéramos a Él y que Él nos rociara con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues a esta comunidad de creyentes el apóstol Pablo les dice, gracia y paz os sean multiplicados. Esa palabrita, gracia y paz os sean multiplicadas, hermano, no solamente es una forma de adornar un saludo, ni tampoco lo está haciendo por cortesía. Esa palabrita, esas dos palabras, gracia y paz, diga conmigo, gracia y paz. Esas palabras, hermanos, que están escritas por el apóstol Pedro, no solamente es un deseo que hay en su corazón que la iglesia tenga la gracia del Señor y la paz del Señor. No solamente es hermanos, una cortesía, una amabilidad, no. Pedro lo que está diciendo es que la iglesia tenga la gracia del Señor y de la paz del Señor. ¿Por qué? Porque es una iglesia que estaba siendo atribulada, hermano. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Obviamente él, al darse cuenta que la iglesia sufre, él desea con todo su corazón de parte de Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de Él sean multiplicadas. Lo mismo, hermanos, desea el Señor para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué desea el Señor para nuestra vida? Que tengamos paz. Hay una alabanza que cantamos, el pastor Ángel le gusta mucho. Y la alabanza dice, paz, paz, cuán es aquella que el Padre, ok, yo le ruego que inunde por siempre en su sombra. Ok, lo que la iglesia debe de tener, lo que la iglesia debe de buscar es la paz. Y lo que está pidiendo Pedro por la iglesia es que esa gracia y esa paz sea multiplicada a la vida de los creyentes. Ahora bien, luego del saludo, hermanos, luego de hablar de los destinatarios, de cómo el Señor los ha elegido, ahora él comienza a hablar de un tema muy importante. Y es el tema, hermanos, de la esperanza viva. Diga conmigo, esperanza viva. A continuación, del versículo 3 en adelante, el apóstol Pedro va a comenzar a hablar de la vida eterna, del gozo eterno y de cómo nosotros nos hemos hecho acreedores de esa vida eterna. Sabe, hermano, que uno de los temas que más se tocaba
en la iglesia primitiva es acerca de la venida del Señor, hermano. Era uno de los temas más recurrentes. La doctrina de la venida de Cristo. Porque ellos sabían, hermanos, que este mundo nada bueno ofrece. Que lo que el mundo ofrece es perecedero, es engañoso. Por eso que Salomón en su carta, en su libro, hace referencia a las cosas que hay en el mundo, incluso la vida, la describe como algo pasajero, como algo de mentira. ¿Y cuál es la palabra que utiliza para referirse a las cosas de este mundo y a esta vida? La palabra que utiliza es vanidad. Diga conmigo vanidad. Y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ellos entendían, hermano, que lo que este mundo podía ofrecer no era nada bueno. Que lo que este mundo ofrece es pasajero, es temporal. Lo que el mundo ofrece, hermano, nos aleja de la presencia de Dios. Pero hay algo más importante, hermanos, en los cuales nosotros debemos enfocarnos. Y es en aquel día en el cual nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Y fíjese, hermano, que no es descabellada la manera en cómo ellos pensaban. Yo creo que si nosotros pensáramos o nos enfocáramos en lo que la iglesia primitiva se enfocó, hermano, nosotros fuéramos más espirituales, peleáramos menos, fuéramos menos pendencieros, nos preocupáramos menos por las cosas de este mundo, nos afanáramos menos si pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba. La iglesia primitiva, hermano, fue una iglesia amante de la venida del Señor. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando habla de la venida del Señor, él dice, hermano, y expresa que él tiene la esperanza de poder estar vivo cuando Cristo venga. Dice allá en Colosenses, y nosotros, dice, no pereceremos a los que duermen. O sea, él consideraba que él iba a estar vivo para cuando el Señor viniera por lo suyo. Cuando él viniera, hermano, por su iglesia. Entonces su mirada, y quiero que me entienda esto, hermano, su mirada, la mirada de los creyentes estaba en las cosas de arriba. No se preocupaban tanto por las cosas materiales. Aprendían a vivir con lo suficiente. Aprendían a vivir, hermanos, contentos con lo que Dios les diera. Ay, nosotros si no tenemos pollo, hermanos, nos consideramos los seres humanos más miserables. Si no hubiéramos ido a la rueda, nos hubiéramos sentido pobres. Si no anduviéramos una buena ropa, nos sintiéramos, hermanos, ¿qué? Piriches o qué otra palabra podemos utilizar. Pero sabe, hermano, la ganancia del creyente no es lo que logre alcanzar en esta vida. La ganancia del creyente es el hecho de saber que un día partiremos de este lugar, pero también ese día estaremos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es tanto lo que podamos lograr, y esa era la mirada donde ellos la tenían puesta. Su corazón estaba puesto en la esperanza viva en Cristo Jesús. Y es por eso que del versículo 3 en adelante, él va a hablar un poco de eso. Mira cómo dice el versículo 3. No se oye, hermano. Pastor Omar, tal vez me apaga este aire, por favor. Mira cómo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire qué bonito, hermano. La carta no la inicia, o la epístola no la inicia hablando o diciéndoles, hermano, estoy orando por ustedes para que compren carros nuevos. Hermano, mi oración o mi plegaria hacia ustedes es que sus riñones sean sanados y sus pulmones puedan volver a respirar. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de la esperanza viva. Y hermanos, quieras o no, tenemos que estar conscientes que un día vamos a partir de esta tierra. Como puede ser dentro de 40, 50 años, hermano, puede ser el día de mañana. Muchos de nosotros a temprana edad experimentamos un montón de enfermedades y achaques. Yo creo que usted y yo son los que más deberíamos de pensar en la venida del Señor, hermano. Al final, lo que este mundo ofrece, lo que este mundo da es pasajero, es efímero. Al final, todo es vanidad, como dijo el sabio Salomón. Por lo tanto, el creyente debería de poner más su mirada en las cosas de arriba. El creyente debería de gozarse más sabiendo que aunque en este mundo no alcance riqueza, tiene algo más seguro que las cosas de este mundo. Y es un lugar eterno, una morada eterna al lado de su Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oiga cómo dice el versículo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo el nombre de Dios. Y está bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y por qué los está bendiciendo? Pues póngame la palabra de Dios para todos en este versículo, hermano. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios esta mañana, hermano? Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea Él por su misericordia y por su amor. ¿Por qué dice el texto? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que lo que Pablo está diciendo, hermano, aparte de enfocarse en lo que sí importa, que es lo que viene después de esta vida, lo que sí importa, que es, hermano, la esperanza de cada uno de los creyentes, luego de enfocarse en eso, él dice, hermano, que esa esperanza que tenemos, esa esperanza de una morada eterna que tenemos, no es porque nosotros la merezcamos, sino porque, hermano, según lo que dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión. Y en la Reina Valera dice, su grande, hermano, su grande misericordia. Mire qué bonito. Sí, comienza a hablar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Y por qué lo bendice? Porque nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esa esperanza viva, ¿cuál es? La vida eterna con el Señor. Las moradas eternas con el Señor. Una vida después de esta vida, hermanos, de paz y tranquilidad, de gozo perpetuo. Pero óigame, él aclara y dice que ese beneficio que nosotros somos acreedores por la misericordia del Señor, ese beneficio al que somos acreedores al partir de esta tierra, ¿gracias a qué, hermanos? Gracias a la misericordia del Señor. O sea que no es algo meritorio, no es algo que porque yo me porte bien. No, pastor, yo como joven sé que voy a ir al cielo porque yo no le hago daño a nadie. No, hermano. La Biblia enseña que el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva gracias a su, dígalo fuerte, gracias a su misericordia. Así que esta mañana le agradecemos a Dios por haber tenido misericordia en nosotros y haber puesto su mirada en nosotros, haber muerto en la cruz del Calvario, haber resucitado el tercer día y poner nuestro nombre en el libro de la vida. Así que esta mañana cada uno de nosotros le debemos mucho al Señor y le invito que ahí donde está sentadito usted le dé gracias al Señor por medio de un fuerte aplauso. Gracias que nos hizo renacer a una esperanza viva. Ahora veamos tres cosas brevemente para poder terminar temprano. En primer lugar, hermano, ¿qué significa la palabra renacer? ¿Qué significa la palabra renacer? Lo segundo que vamos a ver dentro del texto es cuáles son las características de un nuevo nacimiento. Y por último vamos a ver qué es la esperanza viva a la cual fuimos llamados. Ok, en primer lugar, hermano, él dice y bendice el nombre del Señor que nos hizo renacer a una esperanza viva. Pero, ¿qué significa esa palabra renacer? ¿Alguien me la puede decir, por favor? Es fácil. ¿Qué significa la palabra renacer? Volver a nacer. La palabra renacer, hermanos, a la cual Pedro se está haciendo referencia, significa, hermanos, en este versículo 3, donde agradece a Dios por todo, la palabra significa nacer de nuevo. O sea, esto quiere decir, hermanos, que los únicos que podrán disfrutar de la esperanza viva, diga conmigo esperanza viva, los únicos que podrán disfrutar de esa esperanza viva, hermano, de esa vida eterna delante de la presencia de Dios después de la muerte, solo son aquellos y exclusivamente aquellos que hayan nacido de nuevo. Mire qué importante es esto, porque dice que el Señor nos hizo renacer. Él nos volvió a dar vida, porque muertos éramos. ¿Se acuerda de aquel religioso que le preguntó al Señor, que el Señor le dijo, ¿te es necesario? ¿Cómo le dijo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Y aquella formulación que se hizo en su mente, pero ¿cómo volveré yo al vientre de mi madre? Que no está hablando de un nacimiento humano, carnal, sino un nacimiento del Espíritu. Allá en Juan capítulo 1, versículo 12, póngalo hermano, por favor. El Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, versículo 13. Los cuales no han nacido, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de
Dios. ¿Y a qué está haciendo referencia el versículo 13? Está haciendo referencia a ese nuevo nacimiento, a esa palabrita que utiliza el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3. Nos hizo renacer de nuevo. Ahora, si la palabra renacer o volver a nacer significa, hermanos, nacer de nuevo, esto quiere decir que todo aquel que ha sido renacido en Cristo, hermano, tiene una esperanza viva. Ahora bien, no solamente esto. Lo otro que quiero que veamos, hermanos, es que si la palabra renacer significa volver a nacer, y ese nuevo nacimiento nos lo da Dios, ¿cuáles son las características que debe de tener un individuo, una persona que ha nacido de nuevo? Porque la palabra como tal se oye bonita, porque dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo debe estar preparado para una esperanza viva, no una esperanza de condenación, sino una esperanza viva. Pero ahora formúlese la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las cualidades de una persona que ha nacido de nuevo? Porque si renacer, perdón si estoy redondando, si renacer significa nacer de nuevo, entonces, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener una persona que ha nacido de nuevo? Porque si yo les digo, hermanos, ¿cuántos esta mañana o cuántos de esta mañana el Señor nos ha permitido nacer de nuevo? Todos van a gritar amén. Porque dice que nos hizo renacer por una esperanza viva. Ahora pregunto, ¿cuántos han nacido de nuevo? Son los únicos que van a ver la gloria de Dios o van a gozar la eternidad con el Señor. Pero ¿cuáles son las cualidades, hermano? Porque si de algo usted tiene que preocuparse, hermanos, es de que su vida vaya acorde a lo que la palabra del Señor enseña. No acorde a lo que un pastor diga, sino acorde a lo que la palabra del Señor enseña. Porque a veces la gente dice, es que este quiere que yo sea como él. Es que el pastor quiere que piense como él piensa, que actúe como él actúa. Él quiere que yo haga todo lo que él dice. No, hermano, aquí hay una sola cosa, un solo detalle. Y el detalle es que la Biblia dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Todo aquel que ha nacido de nuevo, hermano, un día estará delante de la presencia del Señor para gozarse por la eternidad. Pero es necesario que cada uno de nosotros estemos conscientes si verdaderamente hemos experimentado ese nuevo nacimiento del que habla el apóstol Pedro, el cual nos capacita para una nueva vida. Veamos entonces lo segundo. ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Lo primero, hermanos, veamos Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Ya dijimos qué significa la palabra renacer, nacer de nuevo, a la cual Pedro hace referencia, que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora veamos cuáles son las características de un nuevo nacimiento, para ver si verdaderamente usted y yo hemos experimentado ese renacer del cual el Señor habla en su palabra. Número 1, hermano. La primera evidencia visible de que una persona ha nacido de nuevo, dice el texto: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sigue, hermano. Hasta el 7 vamos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces, según lo que la palabra del Señor enseña, como una primera evidencia podemos decir, es que una persona que ha nacido de nuevo hace morir todos los días de su vida lo terrenal en él. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos contaminados de lo terrenal. Diga conmigo, contaminado. Más de alguno de ustedes tiene buen testimonio de que ha nacido de nuevo. Porque mire, hermano, muchos de nosotros, y yo me incluyo dentro de ese grupo, si comparamos la vida de cuando no era creyente y la vida que ahora es creyente, hermano, casi viene dando lo mismo.
Si convertimos el colón a dólar, viene dando lo mismo, hermano. Hasta más caro. ¿Sí me entiende a lo que me refiero? Hermano, hágase la pregunta porque yo me la hago todos los días de mi vida. ¿Cómo era mi conducta cuando no era creyente? Y, hermano, ¿cuál es mi conducta ahora? La alabanza que cantamos, no la cantamos solo por cantar, sino que es una alabanza que contiene una gran verdad y habla acerca del nuevo nacimiento. ¿Y cuál es esa alabanza, pastor? Y las cosas que yo hacía, ahora las hago más. No dice así, ¿va? ¿Cómo dice, iglesia? A ver, en coro. Y las cosas que yo hacía, y las cosas que yo hacía, hubo un cambio cuando como dice, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y esta otra, hermano, va para usted. Y esta sí me queda como anillo al dedo. Aquellos que hemos nacido en hogar cristiano, hermano, que creemos que porque tenemos años de haber nacido en un hogar cristiano, pues yo no soy como el mundo. Hermano, aquí va el cotejo o la comparación que podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un individuo como en mi caso, que nací en un hogar cristiano, y aquellos que andan fuera o que dicen no ser cristianos, hermano? Muchos de nosotros, aunque no hemos nacido en hogares cristianos, hermanos míos, somos odiosos, hermano. Habla, Señor. Por el que está a la par lo está diciendo. Y hemos nacido en un hogar cristiano. Somos desobedientes, hermano, a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y hemos nacido en un hogar cristiano. Solo la hermana va a decir amén. Nadie más va a decir amén, hermano. Muchos de nosotros tenemos años de estar en la iglesia y somos 1000% taber, pero 0% cristiano, hermano. Entonces el texto dice en la primera parte: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ya se me perdió, hermano Oscar. Capítulo 3, versículo 5. Ayúdeme. Léalo para que vea que no soy yo. Dice: haced morir pues lo terrenal en. Punto número 1. Una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, uno de los reflejos o una de las cosas que lo van a reflejar es que todos los días de su vida hará morir lo terrenal. Voy a tocar una parte que cuando toco esa parte pareciera que estoy tirando un facto, hermano, pero no es así. Por ejemplo, lo que publicamos, hermano. Lo que publicamos, lo que usted publica, ¿es de una persona que ha nacido de nuevo? Contéstese, hermano. Yo no entiendo esa parte de, por ejemplo, cuando publican con música mundana, hermano. Hace una semana vi un servidor de esta iglesia publicando cosas de Bad Bunny, hablando de sexo, la canción. Y no le voy a decir de qué ministerio es porque lo van a identificar. Y yo dije, y este hermano está haciendo lo que está haciendo en la iglesia que Dios me ha puesto. Y está publicando basura. Y ustedes saben que la música de ese tipo, todo es sexo, hermano. Y no es necesario estar escuchándola todos los días, no, hermano. Pregunto, ¿esa persona que hizo eso cree que ha nacido de nuevo? Si tuviéramos que pesarla por eso. Ay, pastor, qué juzgón ha venido esta mañana. No, hermano, no es juzgar. Es colar a través de la escritura la vida que nosotros llevamos y así poder descubrir si hemos o no hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos. El texto claramente dice que el Señor nos hizo renacer. ¿Qué nos hizo el Señor? Y renacer significa volver a nacer. Y si hemos vuelto a nacer, hermanos, entonces una de las cosas que deberíamos imitar, según lo que la Biblia enseña, hermano, es que tenemos que morir todos los días de nuestra vida a lo terrenal, hermano. Como le digo, cuando uno viene al cristianismo, o como seres humanos al nacer, venimos llenos o contaminados de lo terrenal. Nos encanta lo terrenal. Amén, hermanos. Nos gusta.
Nos gusta la música, nos gusta la parranda, nos gusta el sexo libre, nos gusta lo ilícito, porque eso es lo terrenal. Pero cuando Cristo te hace nacer de nuevo, Él transforma tu vida para honra y gloria de su nombre, hermano. Y lo primero que el Señor nos enseña en su palabra es que aquella persona que ha nacido de nuevo, todos los días de su vida, hace morir lo terrenal. A estas alturas del año, les voy a dejar un examen, hermano. A partir de ahorita, usted y yo nos vamos a examinar. Vamos a hacer un examen personal y vamos a ver qué cosas nosotros andamos haciendo mal según lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos se van a someter al examen? Ok, unos pocos, suficiente. Y a partir de ahora no le voy a decir que lo escriba porque lo va a ver su mujer y le va a dejar. No lo vaya a escribir, hermano. El único lugar que lo va a escribir es en la tabla de su corazón. Amén o no amén. Amén. ¿Verdad? Ahí va a escribir todo. Y a partir de ahora, ¿cuánto es hoy, Pastor Ángel? Hoy es domingo 16. Lo va a apuntar ahí. Por ejemplo, la primerita, no soy muy paciente, hermano. Es algo terrenal en mí que yo no soy paciente. Si yo he dicho, si yo he explicado, si yo he pedido de favor, después actúo como no tengo que actuar, porque el Señor es misericordioso, amén, hermano. Y nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Yo tengo mucha confianza con el Pastor Ángel. Y mi esposa y el Pastor Ángel tienen una cualidad, siempre me andan calmando. Shh, quieto. Me dijo mi esposa hace un par de semanas, métase a la oficina y vaya a tomar agua, me dijo. Mire esa cara que tiene. A ver qué cara tenía, hermano. Entonces lo primero que yo voy a apuntar en esa tablita, en esa página, es que tengo que mejorar mi carácter, hermano. Tengo que ser más paciente. ¿Cuántos van a apuntar eso, hermano? Cuando termine el año, tenemos que ver a un pastor Guido más tranquilo. Desahóguese, hermana. Pero también tenemos que ver a un esposo más tranquilo, a una esposa más calmada, a una esposa menos odiosa, a una esposa que le diga, ay amor, ay déjelo, de tal forma que el marido diga, ¿y vos quién sos? ¿Aló? ¿Cuántos me están comprendiendo? Hermano, una persona que ha nacido de nuevo todos los días de su vida debe hacer morir lo terrenal. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí todavía escuchan música que usted sabe que no tiene que escuchar? Que el Espíritu Santo le ha dicho, hey, cuida lo que entra a tu oído y a tu corazón. Entonces lo segundo que vamos a apuntar es, ya no tenés que escuchar a Justin Bieber, porque ni inglés podés para comenzar. Lo vas a sacar y lo vas a cambiar por Marco Witt. Así que de aquí que termine el año, hermano, toda esa música que contamina su corazón, su mente y que demuestra todas las porquerías en las que anda pensando, hermano, la vamos a quitar. Y al final, cuando nos subamos al carro del pastor Guido, porque aquí solo yo soy el pecador, ¿verdad? Ya no va a haber discos, ya no van a haber MP3, sino solo alabanzas para honra y gloria del Señor. Amén, hermano. ¿Qué significa eso? Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el versículo 7 confirma que lo que yo estoy diciendo no es ninguna mentira. Versículo 7, ponga, hermano. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo, hermanos? En otro tiempo, cuando vivíais en, que realmente no vivíamos, estábamos muertos, hermano, engañados haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, la evidencia número 1 de una persona que ha nacido de nuevo es que todos los días de su vida hace morir lo terrenal. Cuando termine el año, hermanos, tenemos que hacer una nueva lista para ver qué cosas dejamos por amor a nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más preciosa que Dios ve en un creyente cuando éste todos los días de su vida está siendo transformado por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque al final, ¿cuál es el sentido, hermanos, de venir a estos lugares? ¿Cuál es el sentido de ser un ministro de alabanza o un predicador o ser un hermano que sirve en cualquier ministerio? ¿Cuál es el sentido? Si siempre nos la vamos a llevar de bravucones, nunca vamos a ser obedientes.
Nunca vamos a corregir a nuestros hijos, a nuestras esposas. Nunca dejaremos aquellas conductas negativas o que a Dios no le agrada. ¿Cuál es el sentido entonces de venir a estos lugares? Incluso, y quizás lo más delicado, ¿cuál es el sentido de llamarnos cristianos? Si lo que el Señor dice, que hemos nacido de nuevo, no es visible en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, otra evidencia de un nuevo nacimiento. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Aquí hay otra evidencia que el Señor nos enseña. Y la segunda evidencia, hermanos, es que una persona que ha nacido de nuevo no contribuye a los deseos de la carne, no promueve, no alimenta los deseos de la carne. Mira cómo dice Romanos 13, 11. Vamos a leer hasta el 14, hermano. Allá hay sillitas plásticas también, hermano. Dentro de pronto vamos a hacer el proyecto de las sillas, hermanos, porque así nos estamos quedando solo con sillas plásticas y tememos que una persona hermosa como yo, pues se vaya a caer de ahí. ¿Cuántos van a apoyar el proyecto de las sillas, hermano? Amén, así va a ser. Mire cómo dice, vamos del 11 al 14. Y esto conociendo que el tiempo es ya, hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es cierto, hermano. Usted recibió a Cristo hace 10 años, su esperanza comenzó hace 10 años, hermano. Ahora su esperanza está más cerca, ya sea porque Cristo venga por los suyos o el Señor nos llame a su presencia. Pero el día se acerca cada día más y debemos estar preparados. Dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y el 14 todos juntos, mire cómo dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. A ver nuevamente, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y esto es lo interesante. A ver, ahora leído, ¿cómo dice, iglesia? Y no proveáis para los deseos de la carne. Otra evidencia clara que una persona ha recibido este nuevo nacimiento del cual el apóstol Pedro está hablando, hermano mío, es que esta persona no contribuye, no provee, no colabora, hermanos, para los deseos de la carne. Hagamos este análisis. De por sí, como decimos en buen salvadoreño, en nosotros habita la debilidad de esta carne o nuestra humanidad, hermano. De por sí somos débiles por esta humana debilidad y encima de ello, véame acá, y encima de ello nosotros le proveemos, hermano. Los máximos promotores de los deseos de la carne no es la música, hermano. No es lo externo. Óigame esto, por favor. Los máximos promotores de los deseos de la carne o los que más le proveen a la carne no son las cosas externas, no es lo externo, somos nosotros mismos. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando habló a aquel grupo que le seguía, Él fue claro y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor, hermano? ¿Qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Porque los máximos enemigos de nosotros mismos somos nosotros, hermano. Pastor, volví a caer en la bebida. ¿Te obligaron? ¿Te pusieron una pistola en la frente y dijeron, si no te la tomas, te mato? Ahí solo aquel cantante que antes venía, se recuerda, que una vez me habló y me dijo, pastor, me dijo, una Navidad, mañana no voy a servirme. Y eso es que ahorita me han puesto un arma en la cabeza, si no me tomo 6 cervezas me matan. Pobrecito, dije yo. Ah, pues no, tomate 12, le dije, para que no te maten. O sea, nadie, hermano, es obligado por otra persona a cometer, por ejemplo, el adulterio, hermano. Pastor, lo que pasa es que mi físico es irresistible. Y las muchachas me agarraron y me amarraron y me llevaron. No, eso es mentira, hermano. Usted y yo somos infieles porque nosotros queremos. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Desahóguense, hermano. O sea, lo que más promovemos a la carne somos nosotros, hermano. No es por guapo, hermano, porque aquí guapo solo el Señor, hermano.
Los que más proveemos somos nosotros. Sabemos que no tenemos que ir ahí. ¿Y qué pasa? Y vamos. Sabemos cuál es nuestro carácter y toreamos a la mujer. Ahí la estamos molestando y después ella reacciona y le grita y usted dice, qué mujer más malcriada. No has leído en la Biblia que dice que el hombre es la cabeza del hogar. Pero usted la provocó, hermano. Hermanitas pobrecitas, ustedes no quiebran un plato. Usted sabe que su marido es un ogro, que no se le puede decir nada. Y usted llega de machita ahí retándolo. Le va a decir algo, hombre. Usted como hijo sabe el carácter de su padre. Usted, mire, los hijos conocemos a nuestros padres, hermano. Yo siempre supe qué es lo que a mi mamá no le gustaba. Yo sabía lo que tenía que hacer para que la fiesta marchara en paz. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, hermano? Hermano, haciendo esa comparación, usted sabe cuáles son las cosas que lo hacen caer, ¿sí o no, hermano? Yo conozco las cosas que me hacen caer. Imagínense, usted ha sido un gran mujeriego y anda de malicioso. Y es tan sinvergüenza y le dice a la mujer, viera cómo me molesta la Julia. ¿Y por qué te molesta la Julia? Porque vos le maliciaste. Esos son los hombres que no han venido. Amén, varones. Aquí puro varón santo hay. Entonces, usted sabe cuáles son las cosas que a nuestra carne le gusta, entonces no provea, hermano. Yo no debo de proveer a mi carne. Yo sé cuál es mi debilidad. Yo sé que al tomar el teléfono hago esto o aquello. Yo sé que al tomar el teléfono le hablo a fulana o a mengana. Usted sabe que ese negocio ilícito, hermano, no le conviene. Usted sabe que esa amistad no le conviene. La Biblia dice, no promuevan a los deseos de la carne. Y la palabra de Dios para todos, póngame la PDT, hermano. Mira cómo dice esta versión. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo. Y no piensen en qué, hermanos, en satisfacer los malos deseos de su naturaleza humano. Esta semana un pastor me dio un consejo. Me contó una experiencia, pero fue más que una experiencia, un consejo. Y me dice, mira, ahí donde trabajo han llegado puras señoritas, jovencitas. Y yo trato de caminar recto, despacio, con mi mirada hacia el suelo. Porque no me quiero meter en problemas, porque no quiero que digan, ese fulano, y me dice él, donde estoy saben que soy cristiano. Mire qué bonito consejo, hermano. Yo creo que entendieron, ¿verdad? Usted sabe que esa señorita lo hace pensar cochinadas, incluso quizás hasta caerle. No la vuelva a ver, hermano. Y no solo en las cosas sexuales, hermano. Hablemos de esas cositas de las que no se hablan, el rencor, el odio, hermano. ¿Cuánta gente está proveyendo a su odio? Que todo el tiempo anda leyendo o viendo cosas detrás de un comentario, detrás de las palabras. Como aquella historia que contaba el finado pastor general, ¿verdad? De aquel hombre que se molestaba cuando le decían cachudo. ¿Quién se recuerda de esa historia, hermano? Esto no alimenta el alma, pero es una historia que deja cierta moraleja. De aquel hombre que se molestaba que le decían cachudo. Y cada vez que en el camino se encontraba alguien, él tomaba una piedra y decía, por si me dice cachudo. Y una vez se encontró a un señor en el camino y tomó una piedra y el señor dijo, aquí viene el que no le gusta que le digan cachudo, le voy a decir otra cosa. Adiós, amigo, le dijo. Y agarró la piedra, adiós, le dijo. Y comenzó a analizar. Y comenzó a decir, amigo, el perro es el mejor amigo del hombre. El perro sigue el gato le gusta la leche viene la vaca tiene cachudo, me dijo. Interpretando, ¿verdad? Imaginándose fantasmas donde no hay. Es que yo le caigo mal al pastor. ¿Y a usted quién le ha dicho que me cae mal, hermano? Es que por lo que dice, no, hermano, no ande interpretando cosas que no son. Porque eso va a contaminar su corazón. Y eso es o significa proveerle a la carne. Para que la carne, hermano, odie, para que la carne no te permita desarrollarte como un buen servidor, como un hijo de Dios o como lo que tú quieras. La segunda señal que podemos ver de un verdadero nacimiento, hermano, o otra evidencia de un nuevo nacimiento, es que aquel que ha nacido de nuevo no provee para la carne. Diga conmigo, no debo de proveer, fuerte. No debo de proveer.
Hablate a ti mismo. No, María, las novelas no te convienen porque te haces imágenes de cosas que no son. No, María, andate para la Biblia. José Luis, no te conviene. Pedro, háblese usted mismo, hermano, pero no sea promotor de los deseos que nuestra carne pide. ¿Por qué? Porque esa es una verdadera señal de una persona que ha nacido de nuevo. Y por último, hermano, y obviamente no estoy diciendo que estas son todas las evidencias, pero consideré muy importante estas tres. Una persona que ha nacido de nuevo, cada día procura andar en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4, y terminamos. Tal vez me ayudan los chicos ahí con la música. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. ¿Está conmigo? Leamos la palabra de Dios. Dice el texto, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin, escuche, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este texto utilizamos para enseñar acerca del bautismo. Porque cuando uno se bautiza, hermano, o el propósito del bautismo también es que andemos en vida nueva. Pues déjeme decirle, hermano mío, que otra evidencia de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo es que procura andar todos los días de su vida en vida nueva. En vida nueva. Usted ha renacido en Cristo. Hermano, se nos tiene que notar. Y yo sé que este tipo de sermones usted los ha escuchado una y mil veces, pero es importante repetirlo cuantas veces sea necesaria. Como Pedro dice en una de sus cartas, que él lo va a repetir hasta la saciedad. Es necesario que lo repitamos todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos ciudadanos celestiales. Y allá no vamos a llegar con nuestras chabacanadas, hermano. El lugar que nos espera es un lugar de santidad. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? El lugar que nos espera es un lugar de gozo. Es un lugar de alegría, de paz. Es un lugar donde estaremos con el Señor y seremos como Él. Donde le daremos gloria y honra por la eternidad. Pero no vamos a entrar con conductas negativas. Terminemos en el texto que iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a cerrar. Lo leo y dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Perdón, estoy en Efesios, le dije Pedro. Primera de Pedro, sí, hoy sí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 3. Bendito el Dios y Padre. ¿Está leyendo conmigo, hermano? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo fuerte, nos hizo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El 4. Para una herencia incorruptible. Mire lo que nos espera. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, el tercer punto que íbamos a ver es ¿qué es la esperanza viva a la cual fuimos llamados? Hermano, la esperanza viva a la que fuimos llamados, hermano, es la esperanza que tenemos al partir de esta tierra. Cuando nuestros días cesen en este mundo, nosotros tenemos una esperanza. ¿Sabe quién no tienen esperanza, hermano? Los que no son creyentes. Y Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que, hermano, si el Señor nos ha hecho renacer para una esperanza viva, que es la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna después de esta vida, vivamos como tales. Y si hay alguien esta mañana en este lugar que no le ha entregado su vida al Señor, que no ha renacido,
esta mañana el Señor te puede dar una oportunidad.